Venimos con una serie de mensajes, la importancia de la palabra de Dios. ¿Será importante o no la palabra de Dios? Es muy importante, es la base de nuestra existencia, es la base de nuestra vida, es donde nosotros tenemos que caminar, tenemos que avanzar. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? La palabra del Señor, la Biblia, que nosotros tenemos por gracia y misericordia del Señor, es el pensamiento de Dios, es la mente de Dios, es la voluntad de Dios en nuestra guía, en nuestra dirección, es el mapa que nos ha sido entregado para que nosotros podamos caminar con dirección, con propósito. Así que por eso es tan importante la palabra del Señor. ¿Se recuerdan la semana pasada? Decíamos de ese porcentaje que solamente el 10% de los cristianos a nivel mundial leen la Biblia diariamente. Y ojalá que nosotros tengamos el buen hábito, la buena costumbre de ir a la palabra del Señor todos los días. Hermanos, todos los días necesitamos ir a la palabra del Señor. Y esto tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros, cómo estamos respecto a la palabra del Señor. Si miramos un poco para atrás, en retrospectiva en nuestras vidas, si hemos crecido en el conocimiento de Dios, si estamos madurando, por ahí la misma circunstancia hace que nosotros corramos a la palabra del Señor. Bueno, pero eso también es bueno, que nosotros podamos ir a la palabra de Dios, porque allí está nuestra vida. Le voy a invitar que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12, donde va a ser el texto base, por así decirlo, en esta mañana. Romanos 12, verso 1 y 2, vamos a ver en el nombre del Señor Jesús. Y el título de este segundo sermón de esta serie de mensajes es: una mente bíblica es una vida transformada, o mente bíblica igual a vida transformada. Porque justamente es lo que la palabra del Señor es lo que transforma a nuestro ser completo. Y si algo tenemos que tener seguro en nosotros es que necesitamos una mente bíblica. Necesitamos una mente llena de la palabra del Señor. Ponga su mano aquí y diga conmigo: necesito una mente bíblica. Claro, es lo que necesitamos. Por allí, si somos conscientes y somos sinceros, nuestras mentes están llenas y empapadas de un montón de cosas. En esta era de tanta información que tenemos en las redes sociales, tenemos nuestra mente pero llena, ¿verdad?, de información de acá, de Mendoza, de Argentina, del mundo, de países que jamás hemos visitado, pero sin embargo sabemos, conocemos, ¿no?, un montón de información. Y bueno, y eso sumado obviamente a nuestros problemas, a las circunstancias que nosotros pasamos quizás familiarmente o en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y entonces todo eso está en nuestra mente, muchas cosas. Y empezamos a ver el porcentaje de la palabra del Señor en nuestra mente en comparación con toda la demás información y cuestiones que tenemos en nuestras mentes, y nos vamos a dar cuenta que realmente necesitamos una mente bíblica. Necesitamos una mente con la palabra de Dios permanentemente, porque es lo que rige nuestro ser. Algo de esto hablábamos también la semana pasada, que es imposible que nosotros podamos experimentar toda la vida que el Señor ha preparado para nosotros sin la palabra de Dios. Es solamente por la palabra del Señor que nosotros sí podemos avanzar, disfrutar del propósito que Dios ha establecido con nosotros, ya que la mente es la que decide el curso de nuestra vida. Porque claro, lo que nosotros pensamos justamente es lo que va a determinar nuestras acciones. Ninguno de nosotros en toda nuestra vida ha hecho algo sin antes pensarlo. Algunas veces hemos dicho, hacemos algo, ay, que no lo pensé. No, todo lo que nosotros hacemos, aunque sea una milésima de segundo antes, está en nuestra mente. Y luego nosotros actuamos, porque así estamos creados, ¿verdad? Entonces, por eso la necesidad de entender que tenemos que tener un pensamiento, una mente bíblica, para que nuestras acciones glorifiquen a Dios y nosotros podamos avanzar, caminar como verdaderos hijos de Dios, confiando en nuestro Padre.
Tal es así que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Proverbios, que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Verdad? Así como pensamos es como actuamos. No es que, vuelvo a repetir, no es que hacemos las cosas sin pensar, no, hacemos las cosas pensando. Ya las hemos calculado. Decisiones que tomamos ahora es porque ya las decidimos. O sea, cosas que hacemos, actitudes que tenemos ahora es porque ya las decidimos con anterioridad en nuestra mente. Entonces, necesitamos que nuestra mente esté fundida con la palabra del Señor o llena de la palabra del Señor. Amén, empapada con la palabra del Señor. Cuenta la historia de un capitán de un barco que todos los días iba y se encerraba allí en ese lugar en la cabina de mando. Y los tripulantes, quienes estaban con él, lo miraban y él permanentemente estaba allí corrigiendo el rumbo, para dónde debían dirigirse, cómo hacer. Entonces le preguntaron en cierto momento, ¿por qué tanta insistencia en revisar siempre el rumbo? El capitán simplemente respondió, porque un grado de error en el timón hoy, en pocas millas, me llevará a un puerto equivocado mañana. Por eso es la necesidad de todos los días, ir a la palabra del Señor para corregir el rumbo de nuestra existencia. Porque lo que hoy se desvía con un pensamiento, ¿verdad? Con un sentimiento que tome control de nuestro ser, que parece pequeñito, una duda, un cuestionamiento de la palabra, del propósito, del plan de Dios. Ahora parece tan pequeñito, pero créanme que si eso sigue así, el día de mañana nos va a llevar a un lugar opuesto al propósito de Dios. Así que necesitamos una mente bíblica. Escuche bien lo que escribía un hombre de Dios y decía, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Pero todo comienza por un pensamiento. Un pensamiento. Entonces necesitamos que la palabra del Señor sea nuestro pensar. Y que nuestro pensamiento, nuestra mente esté instalada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo ahí en Romanos 12, verso 1, comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, o sea, no se amolden, no tomen la forma a este siglo, o sea, a este mundo, al sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que conozcan, para que entiendan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de nosotros poder comprender, entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y ver la voluntad de Dios, la palabra de Dios como lo que es buena, agradable y perfecta, y no rebelarnos contra ella, la única manera es que nuestra mente sea renovada. Y de esa manera nosotros seamos transformados. Y solamente es por la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo actuando a través de la Biblia. La palabra de Dios, no hay otra manera, no hay otra forma. Mientras más escasez de palabra de Dios, mayor rebeldía de mi carne. Por eso necesitamos entonces, hermanos, zambullirnos, meternos todos los días en la palabra del Señor para no darle lugar a Satanás y al diablo. El apóstol Pablo en cierta oportunidad enseña que no le demos lugar a Satanás y al diablo. Y nosotros nos equivocamos al pensar que tenemos que andar reprendiendo demonios por todos lados. No se trata de eso. No le damos lugar a las artimañas del diablo cuando nosotros nos metemos en la palabra, consumimos la palabra del Señor y vivimos la palabra de Dios. Esa es la manera. Por eso, hermano amado, no hay otra manera de poder vivir, desarrollarnos, crecer, madurar en el reino de Dios si no es por la palabra.
No hay otra forma. Aquí el apóstol Pablo escribía esta carta a los hermanos allí en Roma, en el año 56 aproximadamente. Pero el primer versículo que nosotros leemos, lo primero que él comienza a decirle a los hermanos, así como a nosotros, es hacerle entender que ellos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a Dios. Entonces tienen que presentarse ahora delante de Dios como una ofrenda que agrada a Dios, una ofrenda santa, una ofrenda pura, completamente, porque esto dice, este culto, ese culto es el que le agrada a Dios. Cuando nos presentamos de la manera correcta delante del Señor, entendiendo que ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora le pertenecemos al Señor. Les está diciendo, ahora ustedes se pueden presentar delante de Dios como una ofrenda santa. Y esto no es de ustedes, esto es por la misericordia de Dios. Ahora en Cristo nosotros podemos presentarnos de esa manera. Y eso es racionalmente, entendiendo el culto que le estoy dando al Señor. Vuelvo a repetir lo de la semana pasada, que no se trata de nuestros sentimientos o emociones. Se trata de algo racional. Me presento entendiendo lo que estoy haciendo delante de Dios. Le pertenezco al Señor. Soy del Señor por gracia y su misericordia. Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora yo puedo presentarme así como un sacrificio también de la misma manera en Jesús. Pero no solamente queda allí el apóstol, sino que primero le muestra esto, ¿no? Que es lo que Dios ha hecho y cómo nosotros nos tenemos que presentar delante de la presencia del Señor cada día de nuestras vidas. Pero en segundo lugar, lo que les enseña es que necesitan en ese tiempo y también nosotros en nuestro tiempo renovarnos en el Señor, renovarnos en nuestra mente, para que entonces podamos ser transformados. Esa santificación progresiva, una transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y que eso realmente pueda ser así, amén. Los hermanos en Roma habían crecido en un sistema, ¿no?, totalmente contrario a la palabra del Señor. Un sistema de idolatría, de materialismo, del humanismo. Pero ahora la palabra del Señor venía a transformar esas mentes para que sus vidas, ¿verdad? Para que sus vidas ahora sean diferentes, sean cambiadas como hijos de Dios. Y nosotros también, en aquel tiempo ellos habían criado en ese sistema, pero nosotros también vivimos en un sistema y hemos sido criados en un sistema de materialismo, donde lo primero es lo material y bueno, la idolatría. Y cuántas cosas que el mundo nos ofrece y nosotros hemos crecido en esos ambientes. Pero fíjense qué interesante que es solamente por la palabra del Señor que nosotros vamos a ser transformados y vamos a poder disfrutar el reino del Señor, la vida de Dios. Amén. Nuestras estructuras mentales son tan fuertes que vivimos hace tiempo con ciertos pensamientos, por ejemplo, que nosotros creemos que son los correctos. Porque venimos trayendo los mismos pensamientos y pensamos, no, este es el pensamiento correcto. Además, muchas veces hasta exigimos que las personas piensen como nosotros. Y si no piensan como nosotros, entonces son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque pensamos que la estructura de pensamiento que tenemos nosotros es el correcto. Pero cuando viene la palabra del Señor, comienza a destruir toda esa estructura de nuestras mentes. Y entonces a la luz del Evangelio, por el Espíritu Santo del Señor, nosotros ahora comenzamos a darnos cuenta que no era tan correcto nuestro pensar a la luz de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude por su palabra a entender la palabra, pero no solamente a entender por el Espíritu Santo, sino también a vivir la palabra. Porque el mismo Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos entender la palabra, es el mismo Espíritu Santo que nos habilita, nos capacita para que nosotros podamos vivir la palabra del Señor. Así que vayamos a la presencia del Señor, a leer la palabra así, pero entendiendo que necesitamos la obra del Espíritu Santo. Amén. Usted y yo somos exclusivamente de Dios. Usted le pertenece al Señor. ¿A cuánto les gusta esto? ¿Verdad que es bueno? Decimos, estamos en las manos de Dios.
Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta realmente el significado que esto tiene. Si decimos que estamos en las manos de Dios, significa que Él es quien nos gobierna, quien nos guía, quien nos cuida, quien nos guarda. Y entonces si decimos que estamos en las manos de Dios y sucede todo eso por ende, ¿por qué hay tanta desconfianza en nuestros corazones? ¿Por qué entonces nosotros muchas veces nos quejamos en contra de Dios? ¿Acaso Él no nos cuida? ¿Acaso no estamos en sus manos? ¿Habrá otro lugar más seguro que la mano de Dios? No, pero sin embargo muchas veces en nuestras vidas, por las circunstancias que pasamos, muchas veces reaccionamos como si las manos de Dios fueran el lugar más inseguro. Y entonces tenemos temor en nuestros corazones y nos quejamos y nos dolemos, nos entristecemos porque no entiendo, no comprendo. Necesitamos que nuestra mente sea renovada para ser transformados. Si no, vamos a ser guiados simplemente no por la palabra, que es nuestra guía, sino por nuestros sentimientos y nuestros propios pensamientos, que están basados no en los principios establecidos por Dios, sino por nuestras propias experiencias. Necesitamos avanzar en el nombre del Señor y que nuestra mente realmente sea transformada. El Señor quiere nuestra mente, el Señor quiere tomar nuestro ser completo y nosotros le pertenecemos y nuestra mente obviamente también le pertenece al Señor. Por eso fue que el primer y gran mandamiento que el Señor Jesús dio en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, con toda tu alma, pero después dice, ¿y con toda qué? Tu mente, con toda tu mente. Toda la mente amando a Dios. Toda la mente glorificando a Dios. Y vuelvo a repetir lo del principio, porque estamos bajo esta premisa, la importancia de la palabra del Señor, que es imposible poder hacerlo fuera de la palabra. Así que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer y que nosotros hagamos también por el poder del Señor de ir cada día a la palabra de Dios. Amén. Así que nuestra manera de pensar, lo que decimos es que define nuestra manera de vivir. Y si esto es verdad, entonces, que nuestra manera de pensar define nuestra manera de vivir, necesitamos que la palabra del Señor sea que nos defina a nosotros. Entonces, nuestros pensamientos basados en la palabra del Señor va a hacer que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué necesito ser transformado? Algo de lo que ya venimos diciendo. Pero ¿por qué necesito ser transformado? Porque justamente hay patrones en nuestras vidas que están fuera de lo diseñado por Dios, para nosotros los hijos de Dios. Nosotros cuando venimos a Dios encontramos que aquellos patrones, como decíamos recién, y de estructura, no están, ¿verdad?, bajo los principios del Señor, bajo la voluntad de Dios. Entonces por eso es que necesitamos ser transformados, necesitamos que esto vaya cambiando, necesitamos ir creciendo, ir progresando en nuestra vida cristiana. Y esa es una transformación espiritual que la hace el Señor, que es constante, es una obra de Dios que es dinámica y que es poderosa en nosotros, que la hace el Espíritu Santo, pero por medio de la palabra del Señor. Y que el Señor pueda seguir obrando de esa manera. También nosotros en esa instancia tenemos mucho que ver. Porque nosotros tenemos que tomar, como decíamos recién, las decisiones diarias de ir a la palabra. No podemos ahora, soy hijo de Dios, entonces bueno, que el Señor vaya transformando mi mente sin yo hacer nada. No, debemos correr a la palabra del Señor. Entender que la palabra de Dios, que la Biblia es la mente de Dios, que es la voz de Dios, que es la ruta de vida que debemos transitar, que es ese manual, como decíamos recién, diseñado por el Creador para nosotros, su criatura, hace que nosotros entonces nos enfoquemos en ella con profundidad, entendiendo que es importante, amado hermano. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿es bueno orar? Y usted me va a decir que sí, porque es tener comunión, intimidad, relacionarnos con Dios. Y si yo le pregunto si lo hacemos, y ahí, ¿será bueno leer la palabra del Señor e ir a la palabra? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿lo hacemos? Cuando vamos a la palabra,
misma del Señor y vemos que es la voluntad de Dios. Porque muchas veces se han acercado algunas personas, ¿y cuál será la voluntad del Señor para mi vida? Bueno, acá tenemos la voluntad de Dios para nosotros. Acá tenemos el propósito de Dios, el plan de Dios para nosotros. Necesitamos correr a la palabra. Amén. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando él? Está hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que está diciendo que nos tenemos que regir justamente por esta palabra profética, o sea, por la palabra de Dios. No regirnos por nuestros sentimientos, emociones, criterios o costumbres, sino regirnos por la palabra de Dios, porque esa es la palabra profética más segura. No se trata de emocionalismo ni experiencias propias de uno. Imagínense que yo viniera a contarle de mis experiencias. No puedo hacer eso. Yo tengo que venir y hablar de la palabra de Dios. Porque esa es nuestra guía y esa es nuestra dirección. Primera de Corintios dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla de nosotros está hablando de la iglesia. ¿Cuál es la mente de Cristo? Volvemos otra vez. La palabra de Dios. La mente del Señor está disponible para la iglesia, está en la iglesia. El asunto es que nosotros podamos conocer la mente de Dios y podamos actuar conforme a ella. Lo hace realidad el Espíritu Santo en nosotros. Solamente hay dos mentes. Una mente es la mente bíblica de aquellos que hemos nacido de nuevo y que por lo tanto por la obra del Espíritu Santo podemos comprender la palabra del Señor y poder hacer la palabra, vivir la palabra. Pero también está la otra mente, que es una mente caída, que todavía no ha conocido a Dios, que no ha nacido de nuevo. Y esta mente es una mente no regenerada, no bíblica, está corrompida, es hostil, rencorosa, ciega, impura, que era la mente que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Pero bueno, hay una obra espiritual que el Señor ha hecho por misericordia en nosotros y que nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces ahora con esta nueva vida que el Señor nos ha dado, este nuevo nacimiento, también tenemos la mente espiritual siendo renovada permanentemente por el mismo Espíritu Santo del Señor en cada uno de nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra del Señor, cómo era la mente después de la caída. Porque ahí en el Edén, la mente del hombre estaba de acuerdo a la voluntad del Señor. Hasta que se pecó, hasta que se introdujo y se tomó la tentación, hasta que fueron engañados por Satanás, el diablo. Y ahora, después de esa caída, ¿cómo quedó la mente? Bueno, nos encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, que el entendimiento se endureció, el entendimiento fue cegado, el entendimiento se envaneció, el entendimiento fue entenebrecido. El entendimiento se volvió carnal, el entendimiento se volvió corrupto, pervertido y depravado. Todo esto dice la palabra del Señor. Por eso es que no se puede vivir la palabra ni entender la palabra con una mente no regenerada. Porque así está la mente del hombre sin Dios, de esa manera. Pero nosotros que ahora conocemos al Señor, amados hermanos, tenemos la posibilidad de entender, de conocer por el Espíritu Santo la voluntad de Dios y avanzar en ella. En cualquier lugar donde nosotros vivamos, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, podemos disfrutar de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que no se amolden, que no se conformen, ¿no?, al sistema de este mundo. Está hablando como si el mundo fuera un gran molde donde somos presionados para tomar la forma, para sentir de esa manera, para vivir de esa manera, para poder tener las mismas emociones, las mismas actitudes, las mismas reacciones
que el mundo en el cual nosotros vivimos. Fíjese que no está diciendo el apóstol Pablo que nos vayamos del mundo, no dice eso. Dice que no tomemos la forma del mundo. Donde nosotros vemos a un mundo donde está en desesperación y muchas veces nosotros tomamos la misma forma y estamos igual. Y la palabra nos enseña que no tomemos la misma forma. Un mundo que está metido en un río de materialismo y nosotros nos metemos en el mismo río. No tomemos la forma. Los mismos gustos, la misma forma de hablar, la misma forma de pensar, la misma forma de vestir. Pero sin embargo ha venido para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos ver que esa no es la forma que nosotros tenemos que tener. Nuestra forma es la palabra, es la voluntad del Señor. Martín Lutero decía, la palabra de Dios no está para ser adaptada a nosotros, somos nosotros los que debemos ser transformados por ella. De eso se trata, amado hermano. Se trata que nosotros debemos ser transformados a la palabra, tomar la forma de la palabra del Señor. Nosotros, tomar la forma de la palabra y avanzar en ella. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿qué tiene que ser transformado en nosotros? Nuestra vida entera. Nuestra vida completa necesita ser transformada por el poder del Señor. Nosotros encontramos un ejemplo bíblico allí de alguien que se acercó donde estaba el Señor Jesús, el joven rico, ¿se recuerdan? Él dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dijo, ya conoces los mandamientos. Sí, los he cumplido todos de mi juventud. ¿Qué tal? Todito, ni uno dejaba de lado. Era su pensar, era su pensamiento. No, yo soy perfecto delante de Dios. Lo he cumplido todo. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Alguien decía, si hubiera estado con el Señor Jesús, hubiera sido discípulo del Señor Jesús, hubiera conocido al Señor, la santidad de Dios, la pureza de Dios, él tendría que haber dicho, todo eso lo he quebrantado desde mi juventud. Pero él se percibía a sí mismo como una persona justa, como una persona santa. Él tenía la capacidad para vivir a la altura de lo que Dios estaba exigiendo. Pero cuando el Señor Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa, anda a vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Cuál fue la reacción? Dice que se dio vuelta triste y se fue a la presencia del Señor Jesús. Porque su corazón estaba arraigado a eso. Su mente, su pensamiento, él se había criado justamente con esa mentalidad, con ese pensar, arraigado, ¿no?, al materialismo, a las cosas terrenales. Dejar eso por Jesús. Dejar eso que tanto me ha costado, que tanto costó. Sin ver que son cosas pasajeras. Pero muchas veces nosotros, desde la distancia, podríamos juzgar y decir, wow, ¿cómo va a reaccionar así? Está con el mismo Señor Jesús. Pero si nos vemos a nosotros mismos en este espejo de la palabra, muchas veces tampoco estamos dispuestos a dejar cosas por el Señor. Aún nosotros que ya tenemos toda la Biblia, que conocemos de la gracia, que conocemos de la misericordia, pero tampoco estamos dispuestos a abandonar cosas, ya sabiendo que todo le pertenece al Señor, ya sabiendo que nuestra vida entera le pertenece a Dios. Pero seamos sinceros, vayamos hasta lo más normal, hasta lo más común. No somos capaces de tomarnos ni siquiera media hora para estar en la presencia del Señor. Pero sí somos capaces de estar 6, 7 horas en un celular metidos en las redes. Alguien decía que Facebook, bueno, todas esas redes, al final de los tiempos, para lo único que van a servir, para hacernos saber a nosotros que si no tuvimos la presencia del Señor, no fue porque no tuvimos tiempo, fue porque no quisimos, administramos mal, queremos otras cosas. ¿Está siendo enfrentado? Yo también. Pero necesitamos ser enfrentados con la palabra del Señor. Porque si no, nuestra mente nunca va a ser renovada. Y si eso no sucede, no vamos a tener la transformación que necesitamos tener por la palabra del Señor.
Así que Dios, a través de su palabra, lo que hace es implantar su voluntad en nosotros. Esto es un proceso, ¿verdad? Es un camino en el conocimiento del Señor, de lo que Él tiene reservado para nosotros, sus hijos. Fíjense que interesante, porque Nicodemo, los discípulos, en algunas oportunidades, los fariseos, aún los escribas, decían, no entendemos. Cuando escuchaban al Señor Jesús, no lo entendían. No entendemos. ¿Cómo puede ser esto? Lo que pasa es que mentes no regeneradas no permiten disfrutar de la voluntad del Señor. Escuche bien, un entendimiento no renovado ve la voluntad de Dios. Un entendimiento no renovado ve la voluntad de Dios mala, desagradable e imperfecta. Ese es el entendimiento que todavía no ha sido renovado. No entiende la voluntad del Señor. No entiende que sea así. No entiende que vaya en contra de su sentir, en contra de sus emociones. No entiende. No puede percibir la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Por eso, hermano amado, clamemos, oremos al Señor que nuestra mente sea renovada para que nuestra vida sea transformada y las prioridades de cada uno de nosotros también sean cambiadas por el poder de la palabra del Señor. Así que no se trata de mejorar, no se trata de poner adornito a nuestras vidas, se trata de ser transformados completamente de raíz. Por eso dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está en la palabra, si alguno es hijo de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas, diga conmigo todas. Todas son hechas nuevas, hermano. Todas son hechas nuevas. Y yo quiero aclarar esto, amado hermano, que el Evangelio, como ya lo he dicho anteriormente, no se trata de nosotros, ni de lo que nosotros pensemos o sintamos, o como nosotros queramos organizar la vida evangélica. Como nosotros pretendemos organizar la vida del reino de Dios. No se trata de eso. No es así. La palabra del Señor rige nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que renueva nuestro ser para ser transformado por Él. Un escritor decía, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. De eso se trata. Si no hay transformación de nuestras vidas, si no hay cambios de vida, ¿de qué sirve la palabra? Necesitamos entender esto. Cuando la palabra comienza a ser instalada, sembrada en nuestras vidas, hay transformación, hay cambios. Comienza a suceder el cambio de parte de Dios. El modo de pensar de la mente no transformada es contrario a la palabra del Señor. Fíjese lo que dice Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no conocen al Señor, que andan, ¿cómo andan ellos? En la vanidad de su mente, porque todavía no conocen a Dios. Por la gracia del Señor y su voluntad, en algún momento van a conocerlo. Pero mientras no conocen al Señor, dice, no anden como ellos, porque todavía no conocen a Dios. Entonces, la mente de ellos es una mente vana. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga conmigo nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Interesante e importante.
poder ver dónde estamos parados y poder entender que ya no somos lo que éramos. Por lo tanto, nuestra manera de pensar es otra, las prioridades son otras, nuestras actitudes deben ser otras. La palabra es santa, la palabra es pura. Entonces yo tengo que dirigirme de esa misma manera en la casa, en el reino de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Acá la prioridad es Dios, es su palabra, es su voluntad, no nosotros. Nosotros simplemente avanzamos sobre ella y sobre lo que Él ya ha establecido para nosotros como sus hijos. Es solamente por la palabra del Señor que nosotros vamos siendo transformados y esa agresividad, esa violencia que traíamos, esas malas contestaciones, esas malas reacciones, esa rebeldía que muchas veces heredamos y que actuamos de esa manera, muchas veces esos deseos sensuales en la mente, en el corazón, que están en nosotros y que gobiernan, muchas veces nos acostumbramos y normalizamos esa clase de experiencias en nosotros. Esas reacciones, esos pensamientos los normalizamos. Pero es la palabra del Señor que rompe esa estructura en nuestra mente. Es solamente a la luz de la palabra del Evangelio cuando esas oscuridades, esas tinieblas en nuestro ser, en nuestra mente, comienzan a huir. Es por la palabra del Señor. Recuerden que estamos viendo la importancia de la palabra de Dios. Es importante la palabra del Señor, amado hermano, porque si no vamos a tomar moldes de todos lados para poder edificar nuestras vidas y dirigirnos. Pero este es nuestro molde, esta es nuestra guía y esta es nuestra dirección, la palabra del Señor. ¿Cómo se efectúa la transformación, ya por último? Porque hay un proceso, ¿verdad?, en esta transformación progresiva de parte del Señor para nosotros. ¿Cómo se logra una mente bíblica? Y es este proceso constante, es un proceso en nuestra mente, que Dios actúa, pero como decíamos recién, nosotros cooperamos en esta obra espiritual. Hay cosas que las hace el Señor, obviamente, pero nosotros tenemos que también, en esta parte, nuestra salvación obra el Señor nada más en nosotros. Nosotros recibimos su gracia, su misericordia, nos rendimos, pero ahora en este proceso donde estamos siendo edificados, nosotros sí tenemos que ver. Y número uno, lo que vemos es que tenemos que alimentar nuestra mente con la palabra, siendo buenos administradores de nuestra mente. Filipenses 4:8 dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. Ser buenos administradores, ¿verdad?, de lo que nosotros consumimos. En nuestra mente, la información que nosotros recibimos, ¿por dónde entra? Por nuestros ojos, por nuestros oídos. Todo lo que está en nuestra mente ha entrado por estos medios. Esas son las puertas. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores. Si yo quiero pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, tengo que ir a la palabra, ¿verdad? Y ser buen administrador. ¿De qué dejo entrar o no a la mente? Me tengo que poner en la puerta como un patobica de mi mente, decir, no, esto no lo dejo entrar, esto sí, esto no, decido esto, me tomo tiempo para esto otro. Desarrollo este buen hábito de ir a la lectura, de invertir en el crecimiento espiritual. Lo segundo es actuar con inteligencia, es pensando, meditando antes de actuar. En la NBI, en 1 de Pedro 1:13 dice: sean santos, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio.
Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pero dice, actúen con inteligencia, tengan dominio propio. No lo que se me venga en mente, lo hacemos. No, dominio propio por la palabra que está siendo sembrada en nuestras mentes. Punto 3. ¿Cómo más nosotros podemos aportar para este crecimiento? Confrontando mis pensamientos, llevándolos cautivos a la voluntad de Dios. 2 Corintios 10:13 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? No militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y luego dice, derribando argumentos, acá, argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque a veces se levantan pensamientos de rebeldía en contra de la voluntad del Señor, de lo que Dios tiene deparado para cada uno, para la iglesia. Pensamientos que se levantan. Y si le damos lugar a esos pensamientos, como decíamos al principio, parece chiquito ahora, pero nos va a desviar del plan, del propósito del Señor. Y eso trae muerte, trae tristeza, trae destrucción. Entonces, llevar esos pensamientos cautivos y a la luz de la palabra del Señor, deshacerlos. Mientras más nosotros inundamos nuestra mente de la palabra del Señor, mientras más poderosa se haga la palabra de Dios en nosotros, entonces menos fuerza van a tener esos pensamientos de rebeldía, pensamientos egocéntricos, pensamientos que quieren tomar lugar y que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos que confrontar nuestros pensamientos, nuestro ser interior. De alguna manera quizás las personas que nos rodean pueden confrontar mis acciones, las cosas que yo hago, cómo yo puedo hablar, pero nadie conoce mi ser interior realmente. Usted se conoce a usted mismo. Usted sabe lo que usted está pensando en este mismo instante. Los hermanos que están en su casa también. Solamente vemos lo exterior y podemos confrontar acciones, pero el Señor conoce nuestro interior también. Y la palabra del Señor es la luz que ilumina, y nosotros podemos, en la palabra del Señor, humillarnos y ser quebrantados y permitir que el Señor desaloje de nosotros por su palabra todas aquellas cosas que están contrarias a su pensar, a su voluntad. Spurgeon decía, el que no vive de la palabra de Dios se morirá de hambre en su espíritu, aunque esté saciado de todo lo demás. Si no hay palabra de Dios, amado hermano, si no hay palabra de Dios, puede tener todo lo material que usted quiera, pero espiritualmente va a estar muerto. Si no hay palabra de Dios, puede servir a Dios haciendo cosas, puede hacer cosas para Dios, pero si no hay palabra de Dios, o pensando que para Dios, pero si no hay palabra de Dios, en corto plazo, en corto tiempo, va a empezar a haber una sequedad en el corazón, en la mente, que lo va a llevar a la rebeldía, justamente de la voluntad del Señor, por la falta de palabra de Dios. Ya para concluir, la transformación es la evidencia de que Cristo gobierna nuestra vida. Así que Dios nos transforma para vivir la libertad de Cristo. Dios nos transforma por medio de su palabra, renovando nuestra mente, para vivir su propósito, el propósito de Dios. Y Dios nos transforma para darlo a conocer, para poder hablarles a otros del Señor y para que otros también vean nuestras vidas transformadas por el poder de Dios. Ahora, nos hemos detenido en algún momento. ¿Cómo estamos pensando?
¿Cómo han sido nuestro pensar en estas semanas atrás? ¿Cómo ha sido nuestro pensar en estos meses atrás? ¿Cómo podemos saber eso? Por las actitudes. ¿Realmente mi pensamiento ha estado en la palabra o ha estado en mí? ¿Cómo puedo saber eso? Por mis reacciones. Por cómo traté a mi cónyuge. Por cómo me he estado comportando en el trabajo. Por cómo he mirado al vecino, a la vecina con lascivia. Por las palabras que han salido de mí. De esa manera yo puedo conocer cómo ha sido mi pensar. ¿Y cómo puedo saber si ese pensar ha sido bíblico o no? Porque simplemente está basado en nuestro egocentrismo o está basado en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha determinado para nosotros. Si el Señor renueva nuestra mente, incluso esa experiencia de dolor se convierte en un testimonio de vida para bendición de otros. Escucha lo que dice Romanos 8:5 en la NTV. Los que están dominados, escucha bien, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, dice el apóstol Pablo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué estamos permitiendo que controle nuestra mente? ¿Qué es lo que consumimos diariamente? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Eso depende de lo que nosotros consumimos. Y debemos entender que los deseos de la carne en la mente solo se destruyen con los deseos del Espíritu. ¿Y dónde vamos a ir? A la presencia del Señor. Al considerar en esta mañana la palabra del Señor, tenemos algunas posibilidades. Porque lo vemos en la palabra del Señor. Vemos a un joven rico que escuchó la palabra de la boca del Señor Jesús y tuvo una reacción de rebeldía en su interior y se fue. Pero vemos en muchos casos de aquellos que escucharon la palabra de Dios, por ejemplo David, de boca del profeta. Y él se rompió todito, reconociendo que había actuado mal. Por un pensamiento no renovado, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál será la actitud? Bueno, la palabra del Señor que usted recibió es la misma que yo he recibido en esta mañana. El espejo que ha sido puesto delante nuestro es el mismo espejo que nos miramos todos, aún los hermanos que nos están mirando a la distancia. ¿Cómo estamos respecto a la palabra del Señor? Tenemos dos opciones: o dejamos esto en lo teórico simplemente y lo archivamos, agarramos la hojita del sermón de hoy y lo ponemos donde están todas las otras hojitas y nos olvidamos. O vamos a la práctica y decimos no, necesito. Pero en este reconocimiento nos damos cuenta que solo no podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga el querer y el hacer. Él trae convicción a los corazones. Cierre sus ojos por un momento en el nombre de Jesús. Así que si toda acción es precedida por un pensamiento, entonces lo que tengo que procurar es cambiar mi mente. Una mente bíblica hará que viva una vida bíblica, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a lo establecido por el Señor, una vida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Mentes renovadas, vidas transformadas.
vidas transformadas por una mente renovada por la palabra de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, enséñanos y guíanos. Y en esta